Buen día, estimados. En este video veremos el tema del derecho laboral de la asignación familiar, su base legal, a qué trabajadores corresponde este derecho, su definición, requisitos para el pago y una jurisprudencia a analizar al caso. Comenzamos. Como base legal, en principio tenemos la Ley 25129, que es la Ley de la Asignación Familiar. Esta ley determina algo muy importante, que es decir, a quiénes aplica este derecho, es decir, a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Esta definición es muy importante porque en la práctica puede estar trabajadores que están bajo empresas de la ley MIPE. Entonces, a estos trabajadores, según la normativa, no les aplica o no les da el campo de aplicación de este derecho a estos trabajadores de la ley MIPE. También tenemos el Decreto Supremo 035-90-TR, que es el reglamento de la Ley 25129. Y también la Ley 31.600 emitida este año, el año 2022, en la que da a entender que la asignación familiar se va a ampliar, es decir, se extiende a trabajadores que tengan hijos mayores de 18 años con discapacidad severa. Esta discapacidad que tiene que ser acreditada por la autoridad de salud pertinente. La asignación familiar es un beneficio que se paga de forma mensual y se paga adicional al sueldo ordinario que percibe el trabajador. Esta equivale al 10% de la remuneración mínima vital vigente a la fecha. La fecha es 1025, el sueldo mínimo. Es por ello que el 10% de este valor es 102.50 nuevos soles. Algo importante es que no tiene nada que ver con el sueldo que percibe el trabajador, sino está relacionado a la remuneración mínima vital. Bueno, y aquí les corresponde, en principio, a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por el convenio colectivo y que acrediten fehacientemente que tengan uno o más hijos menores de 18 años, que en principio sería, como primera causal, segunda causal, hijos mayores de edad que cursen estudios superiores, estudios universitarios. Segunda causal, o la tercera, que acrediten que sus hijos mayores de 18 años tengan la discapacidad severa, acreditado por la autoridad de salud pertinente. Esta extensión como tal, posterior a la mayoría de edad, tiene un límite para la percepción de este derecho, que es hasta los 24 años de edad del hijo. Los requisitos para percibir este derecho. Bueno, en principio, el trabajador tendrá que mantener un vínculo laboral vigente con la empresa. Es decir, esos trabajadores tendrían que acreditar fehacientemente mantener los hijos menores de 18 años o mayores con estudios superiores o con la discapacidad severa, para percibir directamente ese derecho por parte de su empleador, ¿no? Aquellos trabajadores que no tengan vínculo laboral vigente, en todo caso, el reclamo lo harían a nivel administrativo, sea con la SUNAFIL o a nivel judicial. El hecho es que tiene que acreditar en sí, con la documentación pertinente, el tener a cargo uno o más hijos menores de 18 años. Y si es mayores a 18, entonces la acreditación de estudios superiores o universitarios o la discapacidad severa. Hay que hacer mención que en estas ampliaciones como tal, posteriores a los 18 años, es un plazo máximo de 6 años posteriores a los 18 años. Es decir, hasta los 24 años de edad. Bueno, aquí señalamos qué documentos podría presentar el trabajador para la percepción de este derecho. Como ejemplo, ponemos la partida de nacimiento de sus menores hijos, los DNI, sin ser necesario como tal que estos hijos sean matrimoniales o extramatrimoniales, ¿no? La constancia de estudios superiores, como tal, que acredita estos estudios universitarios. La acreditación como tal está relacionada a que solamente se efectúen o por estudios superiores o universitarios, porque está relacionado a lo que dice la norma. Y la ley 31.600, la emitida en este año 2022, establece como tal que el certificado por la Autoridad Nacional de Salud determinaría como tal la percepción también de este derecho posterior a los 18 años, la cual acredita la discapacidad severa del hijo del trabajador. Hay que tener en cuenta que una vez acreditado este derecho, inmediatamente el empleador debería brindar la asignación familiar al trabajador conjuntamente con su sueldo, ¿no? Y esto
evidentemente es un derecho irrenunciable por parte del trabajador y que va a ser materia como tal de cómputo de cualquier beneficio social que pueda percibir a lo largo del periodo laborado. El monto, como ya hemos citado, esto corresponde al 10% de la remuneración mínima vigente. A la fecha es 102.59 soles como tal, y este valor que perciba el trabajador va a tener naturaleza remunerativa para efectos del cálculo de beneficios sociales. Y bueno, su naturaleza en sí de este derecho está relacionada a contribuir con que el trabajador pueda afrontar la carga económica que implica la manutención de sus hijos. Hay que tener en cuenta que este monto de 102.59 soles no va a estar sujeto a descuentos, sea que el trabajador no labora el mes completo. Eso ha sido mencionado como tal por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo y algunas jurisprudencias que van en ese sentido. Algunos aspectos complementarios sobre este derecho. Tenemos el trabajador que labora menos de un mes, como hemos citado. El pago es completo, los 102.59 soles, no está sujeto a reducción, no está sujeto a pagos proporcionales. El trabajador que mantiene más de un hijo, el monto va a ser el mismo, así tenga más hijos, 102.59 soles. El trabajador con descanso médico, esto ya está incluido en el subsidio pertinente previa calificación que se le determina por parte de salud. El trabajador que labore en MIPES, es muy importante esto porque a estos trabajadores no aplica este beneficio. Es decir, el empleador no va a estar obligado a otorgar este derecho. Pero si el empleador mantiene como tal algún tipo de acuerdo o desea otorgar este derecho, lo hará pero sin ya la obligación legal. Los trabajadores del hogar sí se incluye este derecho según su normativa de la Ley de Trabajadores del Hogar. Una jurisprudencia muy importante es la Casación Laboral 5385-2020-La Libertad. En esta casación define muy bien la percepción de este derecho de la asignación familiar a la extensión a la mayoría de edad del hijo. Es decir, se da a entender que los estudios superiores, como tal, que es la extensión, no deberían o no es obligatorio que se acredite de manera continua a la mayoría de edad del hijo del trabajador. Es decir, no es un requisito, no es una característica importante que pueda el trabajador acreditarlo y no ser pasible de este derecho si esos estudios superiores o universitarios sean continuos a la mayoría de edad del hijo acreditado fehacientemente a la empresa. Bueno, eso es todo. Dejamos aquí nuestros datos pertinentes para cualquier tipo de asesoría legal laboral que podamos ofrecerle. Muy bien, de mi parte agradecería que se suscriban y den like a este video para darle mayor información y mayores temas a tratar sobre los derechos laborales. De mi parte me despido, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.